Buenas tardes, amigos. Hoy es miércoles 6 de enero. Estados Unidos hace historia en el día de hoy, y es que en un hecho sin precedentes en la historia democrática de ese gran país del norte, miles de manifestantes partidarios del presidente Donald Trump irrumpen de manera violenta y toman virtualmente la sede del Capitolio en momentos en que el Congreso norteamericano se aprestaba a conocer la certificación de los votos electorales obtenido por el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Hasta el momento se informa de una mujer con herida de bala y que se encuentra en estado de cuidado, y varios agentes del orden igualmente presentan lesiones y heridas. Uno de ellos, de acuerdo a los reportes de la cadena de noticias en español CNN, tuvo que ser ingresado a un centro de salud. Gran parte de senadores y representantes se encuentran en la sede del Capitolio, ubicada en el centro de Washington, a poca distancia de la sede del gobierno, es decir, la Casa Blanca. El vicepresidente Mike Pence, que encabezaba la sesión del Senado de los Estados Unidos, tuvo que ser evacuado por el servicio secreto cuando la multitud comenzó a penetrar de manera violenta hasta el interior del Congreso, incluso rompiendo cristales, ventanales laterales, y ingresando por esos ese orificio que abrieron de manera violenta. Hay fotografías que reflejan realmente lo que ocurrió en el Capitolio, de simpatizantes de Donald Trump, un simpatizante de Donald Trump sentado sobre el escritorio de Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes. Antes de que se iniciaran estos incidentes en la sede del Capitolio, comenzaron a fluir las primeras informaciones sobre la elección de segunda vuelta que tuvo lugar ayer en el estado de Georgia, donde los demócratas lograron las dos representaciones al Senado, logrando de esa manera controlar el Senado de los Estados Unidos. Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, se dirigió al país, se dirigió a los norteamericanos y pidió al presidente Donald Trump hablar por televisión y pedir a lo que llamó turba desalojar desalojar las inmediaciones y el interior del Capitolio, porque entendía que no se trataba de una protesta, sino de una insurrección. Así es que de esta manera damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15. Así es que Dios se despide, un servidor, Manuel Jiménez. Estaremos llevándole más informaciones sobre la situación que se verifica actualmente en los Estados Unidos, producto de la negativa del presidente Donald Trump a aceptar que perdió las elecciones del 3 de noviembre pasado. Vámonos de inmediato con el informe meteorológico directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología, y regresamos en breve. Adelante, meteorología. Así es, muy buenas a ustedes, muy buenas a todos los televidentes de Propuesta de la Noche. Pues en el día de hoy las imágenes satelitales muestran un cielo bastante nuboso sobre la mayor parte del territorio dominicano. Esto obedece a la incidencia de una débil vaguada en la porción oriental del territorio dominicano, la cual estará produciendo para lo que resta de la tarde y noche nublados con lluvias débiles y dispersas hacia las regiones nordeste, sureste, cordillera central y el Gran Santo Domingo. Para mañana jueves, la débil vaguada continuará su incidencia sobre el territorio dominicano, manteniendo la atmósfera en las capas bajas muy húmedas. Para nueva vez se generen nublados con lluvias dispersas que podrían ser moderadas localmente y ráfagas de viento en ocasiones sobre la parte este, el nordeste, la cordillera central y algunos puntos de aquí del Gran Santo Domingo. Las temperaturas continuarán agradables, tornándose frescas hacia zonas de montaña, producto del viento fresco del este-noreste, así como también la época del año. Para el Gran Santo Domingo, cielo medio nublado esta noche con algunas lluvias débiles. La temperatura máxima en la tarde de hoy estuvo oscilando entre los 28 a 30 grados Celsius y la temperatura mínima en la madrugada de mañana estará oscilando entre los
20 a 22 grados Celsius. Así que eso es todo en cuanto al tiempo. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, en un servicio especial para Propuesta de la Noche, Emanuel Álvarez les informó. Bueno, gracias Emmanuel Álvarez por este reporte sobre las proyecciones del tiempo en la República Dominicana. Don Diógenes, buenas tardes. ¿Qué tal? Un día especial Muy realmente buena, para los Estados Unidos, pero no muy especial, ¿verdad? muy, muy buenas, Manuel, y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañen aquí en Propuesta de la Noche, ¿no? Viendo, Manuel, que las cosas en el día de hoy están bastante convulsas, tan así que iniciaste como una tromba. Iniciaste con información dura de una vez, sin siquiera tomarte tiempo para darle las bienvenidas y las buenas tardes a nuestra teleaudiencia. Pero La, así la es urgencia, cuando la urgencia. Así es cuando se impone el mundo periodístico, cuando a uno le viene encima esta realidad, uno se siente verdaderamente comprometido con informar a la mayor brevedad posible de lo que está aconteciendo. Adelante, Sí, Manuel. mira, Diógenes, y antes de comenzar a desarrollar el tema sobre el cual el mundo tiene la mirada puesta, hay que felicitar a nuestro colega y gran amigo Luis García. Está de cumpleaños en el día de hoy, así es que desearle mucha salud, mucho bienestar y mucho éxito. Así que la pase bien. Yo estoy seguro que él está dándole seguimiento a estos acontecimientos en los Estados Unidos. Es un colega muy acucioso, muy investigador, así que nuestras felicitaciones a Luis García, y yo estoy seguro que tú también lo saludas y lo felicitas con igual entusiasmo. Total, Manuel, con total e igual entusiasmo que tú, felicito al buen amigo Luis García, un periodista de larga data de nuestro país. Así es. Bueno, ¿cómo se iniciaron los acontecimientos en los Estados Unidos? Alrededor de la 1 de la tarde, 3 de la tarde en República Dominicana, se inició la sesión del Congreso en la sede del Capitolio para certificar los votos electorales de cada uno de los estados en los Estados Unidos. Apenas habían hecho uso de la palabra algunos senadores, incluyendo Ted Cruz, un senador republicano, que en representación de otros 11 senadores y un grupo numeroso de representantes republicanos, presentó una moción para prácticamente anular el resultado de las elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos. Ahí se inició el debate, pero a pocas cuadras del Capitolio, el presidente Donald Trump, que había convocado a sus seguidores a un encuentro en Washington, la capital de los Estados Unidos, arengaba a las masas con el discurso que ha sido tradicional desde que conoció los resultados adversos de ese proceso electoral. Reafirmó que le habían robado las elecciones, que las autoridades electorales de los estados se negaban a investigar las denuncias de que hubo suplantación de votantes, que votaron personas fallecidas, de que hubo irregularidad en las máquinas de votación, de que se registraron eh, mayor cantidad de votos por correo que lo que efectivamente ocurrió, y al final los invitó a marchar hasta el Capitolio, incluso él diciendo y comprometiéndose a encabezar esa manifestación hasta el Capitolio. Lógicamente él no acudió hasta la sede del Capitolio, no acompañó a la multitud que le escuchó, incluso él habló con un teleprompter que se ve que lo que estaba diciendo estaba escrito, es decir, que estaba bien meditado y bien planeado lo que él quería transmitirle a sus seguidores, incluso con un vidrio protector, me parece un vidrio protector antibala, habló desde un lugar de la Casa Blanca, y desde ese lugar la multitud marchó hasta la sede del Capitolio. En la sede del Capitolio apenas comenzaron a llegar, coparon primero lo que es las escalinatas frontales del Capitolio. Diógenes, yo he estado en el Capitolio, probablemente tú también.
en mi trabajo periodístico acompañando presidentes dominicanos que han visitado Washington en ocasión de visita de Estado o simplemente en ocasión de una visita regular a la capital de los Estados Unidos. Y uno sabe que la seguridad en torno al Capitolio de los Estados Unidos es rígida y muy celosa. Pero sorprendentemente, de acuerdo a lo que ha dicho Adriano Espaillá, representante demócrata de origen dominicano, cuando él se presentó en la mañana de hoy a la sede del Capitolio, notó que no había una vigilancia, que la vigilancia que había era la vigilancia usual. No había ningún operativo de seguridad adicional, pese a que esa concentración en Washington se había anunciado días antes. Entonces, como no había realmente una protección más allá de que los agentes de seguridad asignados a la sede del protocolo del Capitolio, los manifestantes lograron penetrar hasta el interior del Capitolio. De acuerdo a versiones de CNN, gente armadas entre los manifestantes entró al Capitolio y que se escucharon disparos. De hecho, se está hablando de una mujer que recibió una herida de bala en el pecho y que su estado es considerado de cuidado. Igualmente, la cadena de televisión en español CNN está informando de varios agentes de la policía que resultaron lesionados en forcejeo con los manifestantes y por otro lado, se está hablando incluso de que uno de los agentes presenta herida de consideración y que motivó su internamiento en un centro de salud. Destacar igualmente que esta irrupción de los seguidores de Donald Trump provocó la suspensión de la sesión del Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Hasta este momento, esa sesión sigue suspendida. No se tiene hasta ahora ninguna versión oficial de una autoridad del Capitolio diciendo que esto se podría reanudar ya sea esta noche o mañana. Pero lo objetivo es que aunque hay manifestantes que comenzaron a retirarse ya del Capitolio porque las autoridades en Washington decretaron un toque de queda a partir de las 6 de la tarde de hoy, un toque de queda debido a la situación que se registra en los Estados Unidos. Esto todavía, el Capitolio todavía se siente sitiado por estos seguidores de Donald Trump. Entonces, habría que esperar que la calma retorne a la sede del Capitolio porque las grandes cadenas de noticias de los Estados Unidos han estado informando de que la Guardia Nacional de un momento a otro haría presencia en el Capitolio para restablecer el orden, pero hasta este momento, eso no ha ocurrido. Y no ha ocurrido, no se sabe por cuál razón, porque se trata de la sede de la democracia de los Estados Unidos. Pero esa es la situación que se está viviendo en este momento en los Estados Unidos. Decirte, y ya de eso hablaremos más adelante, Diógenes, que el presidente Joe Biden habló al país, a los Estados Unidos, dijo sentirse consternado, invitó al presidente Donald Trump a hablar por televisión a sus seguidores y a ordenarle que desalojen la zona y llamó a las personas que se han congregado en torno al Capitolio, lo llamó turba. Dijo que no se trataba de una protesta, sino de una insurrección. Y una frase que utilizó que me parece bastante acomodada a la situación que se vive, él dice que la democracia es frágil, pero para preservarla se necesita de gente de buena voluntad que no solo piensen en el ejercicio del poder. Él se compromete durante su mandato de 4 años, que deberá asumir el 20 de este mes, se establece a restablecer la democracia, el respeto y la decencia en los Estados Unidos. En síntesis, eso fue lo que dijo el presidente electo de los Estados Unidos, don Diógenes. Adelante. Sí, Manuel, en su intervención al presidente Biden se le veía algo, incluso algo compungido, Manuel, algo, digamos, triste. Se le veía durante su intervención. Fue una locución en la centrada eminentemente a pedirle al presidente Donald Trump que le pida a esas personas que están concentradas ahí, que son miles, que vuelvan a sus hogares,
que vuelvan a sus hogares y que respeten la constitucionalidad y las leyes en los Estados Unidos. A eso era eminentemente lo que expresaba el presidente Biden. Y te digo, se veía triste, Manuel, se veía como perturbado por lo que estaba pasando, porque resulta que lo que acaba de ocurrir en el día de hoy en Estados Unidos y que, como tú señalas, no termina porque todavía no se define en qué momento se reunirán otra vez las cámaras para definir lo de la certificación de los votos. Entonces, ante esa realidad, Estados Unidos está viviendo una situación demasiado calamitosa, se puede decir. Tan así, Manuel, tan así, que antes de ayer, no sé si tú observaste, justo antes de ayer, desde ayer vengo dándole seguimiento pie juntilla a este tema porque me llamaba mucho la atención este detalle que voy a señalar en este momento. 10 ex ministros de defensa de los Estados Unidos antes de ayer advertían en una comunicación pública que se dio a conocer en Washington Post, advertían al presidente Trump de dejar que el proceso del conteo que se tenía que hacer en el día de hoy en el Capitolio se desarrollara de manera normal y que no intentara intervenir con las Fuerzas Armadas en ese proceso. Cuando leí el documento, dije, pero en Estados Unidos las cosas como que no andan bien, porque cuando 10 ex ministros de defensa de este país, los 10 ministros de defensa vivos de Estados Unidos, oigan, los 10 que quedan vivos, eso incluye también ex ministros que han sido ministros de defensa en gobiernos republicanos, es decir, no solo en gobiernos demócratas, sino también en gobiernos republicanos. Y los 10 se unen para pedirle al actual presidente que no intente utilizar las Fuerzas Armadas para este caso. Eso es bastante peligroso y eso era una señal de lo que podría venir y creo de lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, porque ya esos ex ministros de defensa polisqueaban, olían lo que estaba pasando desde el punto de vista político y como que percibían las maniobras que pudieron haberse dado en torno a este caso con la utilización de militares. Por suerte, no se ha visto la utilización de militares que vayan en apoyo de esta multitud para arremeter en contra del Capitolio. Esto no se ha visto todavía. Y lo digo todavía y me alegra que eso no haya ocurrido por suerte, porque imagínate, Manuel, que eso hubiese ocurrido, que las Fuerzas Armadas hubiesen intervenido en esta acción y hubiesen penetrado al Capitolio. Lo que hubiese ocurrido ahí era algo inenarrable para la historia de los Estados Unidos, que en el mismo documento los exministros de defensa advierten que desde 1860 cuando la toma de posesión de Abraham Lincoln, aparte de esa, todas las tomas de posesión, todas las transiciones de mando en Estados Unidos habían sido pacíficas y le pedían al presidente Donald Trump que siguiera respetando esta tradición que Estados Unidos había establecido. Y pues decían de manera específica, al transferir, decían Manuel, y déjame ver si lo encuentro así rápido, decían de manera específica, decían que esto de la transferencia pacífica de mando es una marca registrada de nuestra democracia, es decir, de la democracia de los Estados Unidos. Y eso Estados Unidos no puede permitir que se altere por acciones desmedidas como la que ha asumido el presidente Trump y sus seguidores en el día de hoy. Adelante, Manuel. Mira, Diógenes, en víspera de esta situación se dio a conocer una grabación de una conversación que sostuvo Donald Trump y parte de su equipo de abogados con el secretario de Estado del estado de Georgia, de Atlanta, donde se escuchó a un Donald Trump totalmente convencido del argumento de que fue víctima de una trampa, de que le robaron las elecciones, de que él entendía que en Georgia él tenía que ganar como quiera que sea. Incluso tuvo la desfachatez de ordenarle a ese secretario de Estado del estado de Georgia
que dicho sea de paso es republicano, es dirigente republicano, decirle, usted tiene que buscarme 11,000 votos, porque la diferencia entre Joe Biden y Trump en las elecciones del 3 de noviembre en Georgia fue de alrededor cerca de 12,000 y pico de votos. Entonces, él le reclamaba que tenía que buscarle 11,000 votos, como quiera que sea, porque él entendía que él no podía perder en Georgia, es decir, que era imposible perder en Georgia. Y esa llamada telefónica la hizo para presionar a ese funcionario que es el responsable electoral del estado de Georgia, porque en los Estados Unidos cada estado tiene sus propias normas y sus propias autoridades electorales. No existe una Junta Nacional Electoral o una Junta Central Electoral, como es el caso de República Dominicana. Cada estado tiene sus propias leyes electorales y tiene un responsable del proceso electoral. Entonces, él estaba presionando a ese secretario de Estado para que de alguna manera alterara los resultados en Georgia. La suerte es que ese funcionario electoral, ese secretario electoral, ese secretario de Estado, no recuerdo su nombre, su apellido un poco complicado, su pronunciación, pero ese secretario de Estado le dijo que él no estaba en lo correcto y que lo correcto era lo que había informado el estado de Georgia, que había dado la victoria a Joe Biden. Entonces, todo esto te indica a ti de que él está actuando bajo el convencimiento, bajo la obsesión de que a él le quitaron las elecciones y que él bajo ningún concepto puede retirarse el día 20 de la Casa Blanca. Por eso convoca a esta concentración en el día de hoy. Pero sabiendo que el vicepresidente de los Estados Unidos por derecho constitucional es el presidente del Senado de los Estados Unidos y era la persona a quien le correspondería dirigir la sesión que se celebraba hoy, él en un tuit, Donald Trump, le ordena o le pide a Mike Pence que interceda para que no se aprobara el voto electoral durante la sesión de hoy. ¿Qué responde Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos? La respuesta de Mike Pence dice, no voy a intervenir para hacer fracasar esta sesión. Es decir, iba a respetar la decisión que en definitiva la decisión del Senado iba a ser la de ratificar el voto electoral y por tanto la elección de Joe Biden como vicepresidente, como presidente electo de los Estados Unidos. Pero se va más lejos. Después que Mike Pence, su vicepresidente de la República, dice que no va a intervenir para hacer fracasar esta sesión, Trump lo critica públicamente en su cuenta de Twitter. Lo critica, lo descalifica y dice que no merece sentarse a su lado, simple y llanamente porque él asume una actitud acorde a lo que establece la Constitución de los Estados Unidos. Alguna gente y algunos medios en los Estados Unidos ya están adelantando que la actitud del presidente Donald Trump podría ser objeto de investigación e incluso podría ser pasible de sanción, porque esa expresión de Joe Biden cuando se dirige hoy al pueblo norteamericano diciendo esto no es una protesta, se trata de un grupo de extremistas que están desarrollando una insurrección y dice, ahí no está representado el pueblo de los Estados Unidos. Lo dijo claramente en el discurso que pronunció. Entonces, el presidente electo dice igualmente que la palabra de un presidente tiene consecuencias. Lo dijo claramente cuando le dijo a esa multitud que le llamó turba que debían retirarse de inmediato de la sede del Capitolio. Lo dijo con énfasis. Tienen que desarrollarse, de retirarse de inmediato de la sede del Capitolio y agregó de inmediato porque la palabra de un presidente tiene consecuencias. Y agregó igualmente que la palabra de un presidente tiene consecuencias refiriéndose también a lo que había hecho Donald Trump antes de este espectáculo que se registró en la sede del Capitolio. Mira, Diógenes, y la verdad que ahí hay espectáculo. Yo decía ahorita que hay un tipo sentado nada más y nada menos que en la silla, en el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Es decir, se trata de un hecho que nunca había ocurrido en los Estados Unidos. Nunca había ocurrido esto en los Estados Unidos, un país donde todo el mundo reconocía
su tradición democrática, pero sobre todo, Diógenes, la fortaleza de sus instituciones. Y aquí todo se ha tirado por la borda, absolutamente Por, todo. Vámonos, por Diógenes, suerte, con unos Manuel. compromisos No, Manuel, comerciales. disculpa. Antes de irnos, por suerte, en medio de toda la varaunda que ha generado este acontecimiento, el presidente Trump le ha hecho un llamado a su gente, a sus seguidores, para que se retiren del Sí, Capitolio. para eso De después que manera enciende el fósforo, después que sí, enciende el sí, sí, fósforo, después que todo está entonces viene encendido. para acá. Y después incluso del llamado que le hizo el presidente electo Biden. Él le pidió a su gente que se retiren, lo que indica que es probable que el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes puedan continuar en el día de hoy el proceso de la certificación. Pero esa información no la tendremos, digamos, que en un buen rato. No creo que eso se defina por ahora. Adelante, Manuel. Bueno, vamos a seguir chequeando lo que reportan las agencias de prensa internacionales. Vámonos, como dije, con unos compromisos comerciales. En breve, Manuel Reyes estará con los deportes porque los deportes no lo altera nadie, ¿verdad?